En 1865, en la ciudad de Londres, Inglaterra, William Booth y Catherine Booth comenzaron un ministerio evangelístico que agrupó el trabajo voluntario de creyentes procedente de varias denominaciones protestantes de la ciudad de Londres. Ellos sentían la necesidad de alcanzar con el mensaje de Jesucristo a los que eran considerados menos, a los que estaban atrapados en los sectores más golpeados por la pobreza, el alcoholismo, el crimen y toda la inmensa variedad de males sociales. El propio reverendo Booth proponía que la misión cristiana es un ejército de salvación. La idea cautivó rápidamente a todos y en 1878 decidieron adoptar el nombre de Ejército de Salvación. La misión del Ejército de Salvación es predicar el Evangelio de Jesucristo y de cubrir las necesidades humanas en su nombre, sin discriminación alguna. El Ejército de Salvación ingresó a Chile por el puerto de Valparaíso en 1909. Decidido a librar guerra contra la pobreza, el desamparo, la adicción, la desnutrición y la soledad y desesperanza creadas por estas enfermedades sociales. Servir a los oprimidos y traer paz al corazón afligido. Todo en el nombre de Jesucristo. Se convirtió en el llamado de clarín del Ejército de Salvación a lo largo de la región. Con los corazones entregados a Dios y sus manos extendidas al servicio del ser humano, el Ejército de Salvación ingresó a Perú y Bolivia dentro de pocos años y más recientemente a Ecuador. Aleluya, mis hermanos. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. 156 años que el Ejército de Salvación celebra en el mes de julio del 2021. Damos gracias a Dios porque un día utilizó a nuestro fundador William Booth para que el Evangelio se pueda predicar en muchos países. Damos gracias a Dios entonces por lo que sigue haciendo en la iglesia el Ejército de Salvación. En la mañana estuvimos orando y estuvimos viendo la instalación de nuestros nuevos comandantes divisionales, los mayores Esteban y Ana Figueroa. Sigamos orando por ellos, sigamos orando porque ellos toman una responsabilidad muy grande, la cual si no son guiados obviamente por el Espíritu Santo, de repente pueden tomar decisiones que no de repente corresponden a los momentos que ellos están viviendo en este día. Por eso es muy importante nosotros los apoyemos en oraciones, tanto a ellos como a cada oficial del Ejército de Salvación. Y sobre todo sigan orando por mi vida, para que así el Señor nos siga guiando y el pueblo de Dios, el cual Él me ha permitido poder pastorear, siga edificándose a través de su palabra. Continuemos entonces con nuestra reunión, mis hermanos, cantando un coro, el cual seguro lo conocen, el cual es Firmes y Adelante.
Iremos con poder del Señor. William Booth y siempre iba, obviamente, guiado con el poder del Señor. Cantemos otro coro, el cual dice: hay victoria en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que ataban, rotas son por mi Jesús. Las cadenas que ataban, rotas son por mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que ataban, rotas son por mi Jesús. Las cadenas que ataban, rotas son por mi Jesús. Y mi copa llena está, llena está. Y mi copa llena está, llena está. Del aceite de diciembre, desde el reino celestial. Del aceite de diciembre, desde el reino celestial. Las cadenas que nos ataban, rotas son por nuestro Jesús. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado, donde nos has seguido guiando, Señor. Sabemos, Señor, que cada momento nos enfrentamos a ciertas formas, Señor, de poder responder, de poder de repente resolver algunos problemas, Señor. Inclusive en esos momentos, ayúdanos, Señor, a no decidir por nuestra propia cuenta. Danos dominio propio, danos, Señor, la fortaleza espiritual para seguir, Señor, avanzando cuando hay pruebas y así poder, Señor, seguir creciendo en tu palabra. Señor, sigue, Señor, obrando también en las personas que de repente siguen delicadas de salud en medio de esta pandemia, Señor. Oramos, Señor, por los oficiales, Señor, que están delicados de salud, tanto de Chile, de Bolivia, de Ecuador y de todas las partes del mundo. Como una vez dije, Señor, un día nos puede tocar a nosotros, pero, Señor, si estamos fortalecidos, Señor, contigo, Señor, tú nos vas a ayudar a superar esta enfermedad y cualquier otra, Señor. Pero siempre que se haga tu voluntad, Padre. Sigo orando por la iglesia de Lovial, Señor, la cual, Señor, tú has permitido hasta el día de hoy, Señor, que siga aprendiendo tu palabra. Utilízame a mí, Señor, para seguir guiándolos a ellos. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que ve, Señor, estos videos, Señor, en el cual, Señor, es aprendizaje para ellos, para su vida diaria, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por mi hermana Lidia, mi hermana Esther, mi hermana María, mi hermana Úrsula, por la familia, Señor, de nuestro hermano René, de nuestro hermano Domingo, Señor, nuestra hermana Adriana, por nuestra hermana Magdalena, nuestra hermana Ana Bamonde, Señor, también por nuestra coronela, por su familia, Señor. Sigue, Señor, escuchando hasta este momento, Señor, cada una de las peticiones que ellos tienen, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros pasamos diferentes formas o diferentes circunstancias cada momento, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tú nos vas a guardar, Señor. Cuando en este mundo, Señor, haya dificultad y en este tiempo está viendo, Señor. Y cuando el día malo venga, Señor, tú nos ayudes, Señor, a poder soportar, Señor, todo lo que el enemigo quiera atacarnos, Señor. Pero eso lo vamos a lograr si solamente confiamos en ti y agarrados de tu mano, Señor. Inclusive en la enfermedad, en la muerte, Señor, de seres queridos o de amigos, Señor, tú nos vas a consolar y nos vas a fortalecer, Señor. Gracias porque sigues obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Sigue guiándonos, Señor. Sigue utilizándonos, Señor. Hasta el momento, Señor, del día de hoy, sabemos que todavía no podemos abrir las iglesias, pero nosotros, Señor, somos las iglesias que están en las calles, Señor, en cualquier parte, Señor. Tenemos que ser testimonios, Señor. El día de hoy, Señora, al poder escuchar tu palabra, va a hablar un poco de eso, Señor, de cómo de repente podemos ser testimonio en este momento. Y a veces, Señor, por nuestro testimonio, mucha gente ve a las iglesias, Señor, cómo están separadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar en unidad como iglesia
y como iglesia de Cristo en todas las partes del mundo, Señor. Gracias por un año más, Señor, que ha dado al ejército de salvación, que siga ayudando, Señor, al prójimo, que siga predicando tu palabra. Gracias, Padre Santo, por cada oficial. Y no solo en julio, Señor, celebremos, o no solo en julio, Señor, podamos recordar lo que tú haces todos los días, en todo, Señor, las partes del mundo. Cómo utilizas a cada uno de los oficiales, soldados, reclutas, jóvenes soldados, cadetes locales, cómo lo utilizas a ellos para poder predicar el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre decir la verdad, Señor. Así, Señor, a veces cause, Señor, circunstancias en una persona que de repente está acostumbrada a vivir en pecado. Pero la mayor prueba de amor, Señor, es siempre decir la verdad, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por cuidarnos, Señor, en todo momento. Sigue orando por los mayores Vargas, por cada oficial, Señor, que ya están retirados, Señor, del trabajo de repente a cargo de una iglesia, pero ellos siguen predicando, Señor. A ellos los siguen llamando, Señor, a cada oficial que ha tenido un trabajo, porque ellos han dejado hijos espirituales, Señor. Dale las palabras a ellos para que sigan, Señor, enseñando, dando testimonio de esa labor que ellos hicieron como oficiales, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos a la lectura bíblica en esta oportunidad. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13. Cantemos otro coro de adoración, el cual dice, cuando recuerdo que Él murió por mí, para después estar escuchando la palabra de Dios. Cuando recuerdo que Él murió por mí, cuando recuerdo que Él murió por mí, nunca volveré atrás,
Continuando, mis hermanos, con la palabra de Dios, en esta oportunidad nosotros estamos celebrando 156 años como Iglesia del Ejército de Salvación. Nos encontramos en más de 132 países. Somos una iglesia que desempeña una labor eclesial que sigue siendo guiada por Dios. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que a nivel global, y aquí me estoy refiriendo en sí a las denominaciones cristianas en todas las partes del mundo, hay una plaga que está haciendo daño a la iglesia de Cristo y se llama las divisiones. Algunas veces les han dicho a nosotros que pertenecemos al ejército de salvación, porque ustedes no bautizan, porque ustedes no hacen la Santa Cena. A otras iglesias les dicen ustedes no tienen el don de lengua. A otras les dicen ustedes tienen que usar faldas largas. A otras le dicen su adoración es muy movida. A otras dicen ustedes no hacen liberaciones. Y muchas preguntas más se hacen en las denominaciones. Y nuestro texto clave para el día de hoy es en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13. Habrá habido un ejemplo en la palabra de Dios que nos hace ver lo que está pasando hoy en día con esta plaga que es de las divisiones. Veamos versículos 10 al 13. Dice así: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir, o en un mismo parecer. Porque he sido informado, les dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando una iglesia se produce la división, hay un solo ganador. Y es, obviamente, el engañador, Satanás, nuestro enemigo, ¿verdad? Él conoce bien el corazón del hombre. Sabe cómo sembrar la cizaña en el pueblo de Dios. Conoce sus debilidades. Hace algunos domingos hemos visto eso. Y conociendo entonces el enemigo las debilidades, las explota para su mayor beneficio. ¿En qué consiste entonces esta plaga llamada la división? Miren, mis hermanos, los desacuerdos son simples diferencias de opiniones. Yo puedo pensar diferente a ustedes, ustedes pueden pensar diferente a mí, pero las divisiones tienen mayores implicaciones. A veces hacen, ahora vamos a ver qué es en sí una división y qué es un desacuerdo o una diferencia de opiniones. A veces se suele decir que el ejemplo de la división lo constituyen las diferentes denominaciones que existen a nivel de iglesias. Y si bien es cierto que muchas iglesias y denominaciones han trazado su forma de trabajar, por ejemplo, ustedes no le pueden decir a los bautistas que no bauticen, ustedes no le pueden decir a los pentecostales que no adoren el día sábado. Son sus formas trazadas que ellos ya han hecho. Pero esto no significa que esto es una división. No es cierto tampoco que las iglesias y denominaciones distintas representan en sí estas divisiones, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Ahora bien, cuando una iglesia o denominación adopta posiciones doctrinales contrarias a la palabra de Dios, ahí sí tenemos que hacer una separación. A doctrinas tales como la resurrección de Cristo, nosotros creemos en la resurrección de Cristo, en que el único que intercede entre Dios y el hombre es Jesucristo. Por eso Lutero se separó obviamente de la Iglesia Católica Romana, porque estaban en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad. Ahí sí podría decir cuando hay una iglesia que está en contra o está haciendo doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios,
uno tiene que hacer una separación, porque la unidad no puede establecerse a expensas de la verdad. O sea, pueden decir, bueno, para no causar una división, a pesar de que está diciendo algo que no es de la palabra de Dios, para no causar una división hay que seguir unidos. No, mis hermanos. Por el otro lado, muchas veces lo que ha ocurrido es que mientras las denominaciones han enfatizado la evangelización sobre otras actividades y disciplinas, otras iglesias han enfatizado, por ejemplo, la enseñanza, el discipulado sobre otras cosas que realizan otras iglesias. Nosotros realizamos una parte social muy fuerte como ejército de salvación, pero a la vez también enseñamos, discipulamos. Son formas diferentes como nosotros podemos trabajar. Pero esto no es un motivo de división. Todo lo contrario, podría darse cierta complementación entre los grupos. En que unas iglesias tengan estilos de adoración tradicional, como de repente lo tenemos nosotros, y otras estilos de adoración contemporáneas que están hoy en día en las iglesias. Tampoco es la ilustración de la división. Eso no es una división. De manera que la división no consiste en tener diferencias, formas de trabajar denominacionales o estilos diferentes. ¿En qué consiste una división entonces? La división es un alejamiento entre dos personas, iglesias o instituciones. El alejamiento es la evidencia de que la división es una actitud de conflicto afectivo o emocional entre dos individuos, entre dos iglesias, entre grupos, entre denominaciones, que regularmente se origina por envidia, celos, orgullo, egoísmos o deseos de controlar todo. A veces he escuchado yo que muchas iglesias se han separado, siendo, por ejemplo, de una misma denominación, han sacado los contemporáneos y los conservadores. ¿Por qué? Porque querían controlar todo. Todo lo cual resulta entonces en una división. ¿Y qué es lo que ocasiona? Un resentimiento personal, amargura, malicia y dudas dentro de la iglesia. La división se suele dar cuando dos personas involucradas perciben amenazas a sus necesidades, a sus intereses que ellos tienen para poder entonces después dividirse. En muchas iglesias ha pasado esto, mis hermanos. Esperemos que nosotros como ejército de salvación todavía sigamos unidos como lo que hacemos en diferentes partes del mundo. La división es una plaga que está terminando con muchas iglesias. El problema no es que seamos diferentes o que tengamos ciertas diferencias doctrinales o denominacionales. El problema está en lo que sentimos a nivel de nuestras emociones cuando se dan estos conflictos y la forma con la que nos alejamos los unos de los otros y cómo cuando nos criticamos también los unos a los otros. Hay que tener mucho cuidado con esta plaga. Por ejemplo, yo me puedo acercar a un bautista, puedo acercarme a un pentecostal y puedo conversar con él. Pero yo no puedo decir, oye, tu iglesia está mal. Se debe de adorar los domingos, no los sábados. Se debe de bautizar. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Pero esto no son doctrinas en las cuales son ocasiones para dividirnos. El enemigo está haciendo eso. ¿Para qué? Para separarnos como cuerpo de Cristo. Por eso cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en nuestro versículo clave, cuando ellos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos, otros estaban diciendo, yo soy de Cefas, y hasta otros decían, yo soy de Cristo. ¿Qué está diciendo ahí? Me imagino que cada uno de ellos tenía la razón por la que consideraba a un líder superior al otro,
hasta llegar a aquellos que sonaban más espirituales al decir que ellos eran de Cristo, insinuando quizás que ellos no tenían que someterse a ninguna enseñanza de nadie y que ellos eran superiores a todos porque solo Cristo era la cabeza. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura, mis hermanos. La inmadurez está ocasionando división en las iglesias. No, que esta iglesia es mejor, que este predicador es mejor, que este teniente es mejor, que este capitán es mejor, que este mayor es mejor. Mira que la iglesia bautista es mejor en esta parte y todo lo demás. Así que yo lo sigo a ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. La plaga de la división está haciendo que muchas iglesias se vean, comiencen a hablarse mal unas de otras y ya no puede haber una relación como cuerpo de Cristo. La iglesia de Corinto, como le dije, era una iglesia inmadura y su falta de inmadurez generó divisiones y abusos de los dones. Y esa es una de las razones principales de la división, la inmadurez de aquellos que dividen por razones no doctrinales, sino simplemente personales, pero que luego quieren encontrar una doctrina en la palabra para avalar su división y sentirse bíblicos. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos hacen esas preguntas. ¿Ustedes por qué no bautizan? La Biblia nos dice también que hay un bautismo del Espíritu Santo y nosotros creemos en eso. No negamos el bautismo en agua. No decimos, no, eso está malo, no. Al contrario, si ellos se bautizan en agua, bien. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, que viene a nosotros y nos hace unas nuevas criaturas. También, por ejemplo, cuando hay esto sobre la Santa Cena. Esto no quiere decir que la Santa Cena, si tú lo haces, te vas a sentir más santo, o si tú no la haces, tú vas a ir al infierno. Son doctrinas, se podría decir, secundarias. Las doctrinas que no pueden tener cambio o que toda iglesia tiene que tener siempre arriba es que Cristo es el único que perdona pecados y solo gracias a Él podemos nosotros ser salvos. La fe sin obras es muerta, también dice la palabra de Dios. Son doctrinas fundamentales que no tienen discusiones para poder decir no, no hagamos eso. Esas doctrinas fundamentales, toda iglesia lo tiene que tener como principalmente en sus enseñanzas. Entonces, ¿qué pasaba con Pablo cuando escuchaba que eran de Cefas, de Pedro, de Jesús mismo, de Cristo? Esto hacía que Pablo se cargara su corazón. Por eso, ¿qué pasó después? ¿Qué les escribió? El versículo 1, el capítulo 1 de este mismo pasaje dice así: os ruego, versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones en vosotros. Cuando el cuerpo de Cristo se divide, hay un solo ganador, mis hermanos. Ya les he dicho que es Satanás. Él busca siempre destruir el pueblo de Dios, valiéndose entonces de estas divisiones para así lastimar el pueblo de Dios. Comparemos esta actitud de los corintios con las palabras que Cristo dijo en Juan 17 del 22 al 23. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, 22 al 23, dice así: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Con estas palabras Cristo nos dejaba el ejemplo para que supiéramos hasta dónde llegaba su preocupación por la unidad de la iglesia. Por otro lado, Cristo nos enseñaba que parte de la razón
por la que el mundo nos iba a creer cuando nosotros predicamos era por el grado de unidad que nosotros mostráramos al mundo. De ahí que Cristo ora para que fuésemos perfeccionados en unidad. El versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también en ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En conclusión, mis hermanos, ¿qué podríamos decir para estar introduciendo durante estos domingos de lo que vamos a estar hablando sobre las divisiones? Una de las consecuencias de la división es que nos quita poder a la hora de testificar a favor de Cristo. Porque si nosotros, que debemos estar unidos como Iglesia de Cristo, no podemos conciliar con nuestras de repente desacuerdos y no podemos de alguna manera ponernos de acuerdo entre iglesias, entre hermanos dentro de una iglesia, ¿cómo vamos a convencer al mundo de que crean en nosotros? Es muy importante entonces, mis hermanos, darnos cuenta cuando el enemigo se aprovecha de esta plaga, que es la división, y está causando mucho daño a la iglesia de Cristo. Por eso, mis hermanos, si ustedes pueden compartir con amigos bautistas, pentecostales, oren juntos, hablen juntos. Si ellos están trabajando en una iglesia diferente a la de nosotros, oren por ellos. También encárguenles oraciones que oren por nosotros, para nosotros seguir predicando el evangelio como ellos también lo hacen. Eso es lo que Dios quiso. Como les digo, mis hermanos, la plaga de la división está haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo hoy en día. Oremos, mis hermanos, para que así Dios nos guíe siempre durante esta semana que viene y Él pueda guiarnos como iglesia de Cristo que somos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque pertenecemos a la iglesia del ejército de salvación. Tú quisiste que trabajáramos aquí, Señor, como también has querido y has puesto a otras personas a trabajar en diferentes denominaciones. Tenemos que ser unos en Cristo. De repente tenemos formas diferentes de trabajar. Llegamos a diferentes personas, a una manera diferente de pensar de ellos. Pero la finalidad es una, predicar tu evangelio, Señor. Sigue guiándonos, Señor. Sigue, Señor, hacernos darnos cuenta que a veces la división causada por envidias, causada por tener beneficios propios, está haciendo un daño a la iglesia de Cristo. Y mucha gente está tropezando por eso. Ayúdanos, Padre Santo, a poder como iglesia de ejército de salvación siempre buscar la unidad, tanto en nuestra iglesia local como en muchas denominaciones. Gracias, Señor. Guíanos en esta semana, si tú así lo permites. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.